estáis acelerando la conciencia de la humanidad todos los días. Yo desde aquí, desde Dallas, en Estados Unidos, donde soy conocido en el mundo de los negocios como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina, donde viví durante muchísimos años, como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios, donde ayudamos a los niños desfavorecidos a convertirse en emprendedores utilizando sus recursos locales. Y bueno, pues hoy me complace sumamente tener con nosotros en Expansion Network desde Colombia, Bogotá, Colombia, a Hernando Camargo. Hernando, bienvenido a Expansion Network. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en Expansion Network esta noche. Por supuesto, el placer es nuestro. Y bueno, pues Hernando es un maestro en meditación y bueno, vais a ver que vamos a hablar hoy específicamente sobre los chakras, pero ya veréis que la experiencia y la sabiduría que va a compartir con nosotros, pues nos va a ayudar o os va a ayudar a todos vosotros que estáis viendo el programa en este momento, nos va a ayudar en este momento tan difícil de la humanidad. Estamos en el mes de octubre, casi noviembre del año 2020 y la cosa está... está interesante, por decirlo así. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí y nada, quería empezar con una pequeña una pregunta, porque mucha gente habla de los chakras, pero yo creo que la gente en general realmente no sabe qué son los chakras. Creo que hay un gran desconocimiento. ¿Podrías explicar, como decía Connie Méndez, con palabras de a centavo, qué son los chakras y por qué son importantes? ¿Por qué es importante saber qué son en nuestras vidas, Hernando? Claro que sí, tienes razón. La mayoría de gente no tiene ese conocimiento, no sabe a qué significan los chakras, a qué me refiero yo con los chakras. Básicamente son energías, son círculos. Aquí tengo unas representaciones de cada uno de ellos. Son 7 círculos que tenemos alrededor en nuestro cuerpo, empezando desde la columna vertebral, desde el primer hueso de la columna vertebral, que es en el coxis, y tienen diferentes colores, los mismos colores del arco iris. Son círculos de poder, centros de poder, de mucha energía, pero que normalmente tenemos cerrados por nuestras emociones y por desconocimiento en general. Entonces, básicamente son lo que nuestros ojos no ven, pero claramente son energías y están ahí. Yo las asocio mucho con el aura, que mucha gente sí el aura ya lo tiene un poco más claro. Hay gente que puede ver claramente el aura de sí mismo, hay gente también que tiene esa visión desarrollada y puede ver los chakras. Pueden ver cuando está bloqueado uno, cuando no, pero en general son círculos de poder que están en nuestra columna desde el primer hueso de la columna hasta por encima de nuestra cabeza, 30 centímetros por encima de nuestra cabeza. Entonces, ¿esos chakras tienen nombre? ¿Esos chakras tienen nombre? Sí, son nombres en sánscrito, cada uno de ellos pues tienen su respectivo nombre en sánscrito, pero son más conocidos pues, digamos, en el ambiente, digamos, también de meditación y eso. Cada uno, el primero como chakra raíz, el segundo el chakra sexual, el tercero el chakra del plexo solar, el cuarto es el chakra del corazón, el quinto el chakra de la garganta, el sexto el chakra del tercer ojo, en esta parte, y el séptimo por encima de nuestra cabeza, que es el chakra corona. Y cada uno tiene, como decías antes, cada uno tiene una función diferente y es un centro de energía. Entonces, habitualmente, la mayor parte de personas, digamos, que desconocemos lo que son los chakras, el hecho de desconocerlos, o mejor dicho, déjame que te haga otra pregunta, el hecho de conocerlos, ¿cómo puede eso ayudarnos a vivir una mejor vida? Muy buena pregunta, exactamente. Esa es la idea y eso es lo que yo trato precisamente de enseñar, porque es como explotar una energía que tú tienes ahí contenida y que en muchos sentidos es como si tuvieras una camisa de fuerza, así como que está bloqueado, como que estuvieras amarrado y no pudieras casi ni andar ni moverte porque esa energía está contenida y está cerrada. Entonces, en la medida que tú empiezas a descubrir y a potenciar esa energía, como te decía, son círculos pequeños, son círculos como de 5 centímetros, pero a medida que tú empiezas a entender cómo funciona, a entender qué son, cuáles son las cosas que lo bloquean, empiezan a agrandarse y agrandarse. Yo los comparo como cuando tú estás aprendiendo a montar en bicicleta y necesitas primero esas rueditas chiquitas alrededor
Y entonces son muy chiquitas, son esas ruedas chiquitas, pero ya cuando aprendes ya estás con la rueda grande, entonces esa rueda grande te permite andar mucho más rápido y cada vez puedes andar en una bicicleta con unas ruedas mucho más grandes. Entonces es eso, los círculos, a medida que empiezas a abrir los chakras, a alinear los chakras, empiezas a tener mucha más fuerza y empiezas a crecer y a crecer y a expandirte a un nivel exponencial. Me gustaría conocer un poquito más de tu trayectoria, Hernando. ¿Qué te llevó a ti a convertirte en un maestro de meditación? Es un poco, pues, fuerte la historia. Originalmente, pues, yo soy ingeniero de sistemas. Conocí a mi esposa, trabajaba en el sector financiero, nos conocimos en un banco multinacional, un banco muy importante a nivel mundial. Casualmente yo trabajaba en la parte de lavado de activos y empecé a darme cuenta que este banco era como de los más grandes lavadores de activos. Entonces era como muy contradictorio, tenían un montón de reglas para no lavar activos, todo, cuando me daba cuenta de lo que hacían a nivel mundial y yo no. Eso por un lado, pero todavía ahí como que no había despertado tanto. Pero la parte fuerte fue, pues me casé con mi novia que conocimos en el banco, nos casamos, tuvimos una primera niña, digamos normal, todo normal en el matrimonio, y estábamos buscando el hermanito y desafortunadamente pues nació siete mesino y nos acompañó solo por 2 días. Entonces la muerte de ese niño fue un cambio profundo a todo nivel. Entonces me empecé a despertar, a darme cuenta que el camino no era, digamos, solo las cosas materiales y buscar así. Entonces empecé a buscar caminos, pues ese dolor que yo sentía tan profundo, imagínate perder un hijo. Entonces empecé a buscar maestros, empecé a buscar diferentes caminos, encontré la meditación y me gustó tanto que quise profundizarla más. Encontré a Deepak Chopra, fui a California, donde normalmente enseña en San Diego, California, está el centro Chopra, o estaba, porque últimamente parece que ahora está solo virtual, pero el centro Chopra estaba ahí. Me certifiqué como maestro de meditación, renuncié al banco y ahora esto es lo que estoy haciendo como nueva profesión. Encontré como un nuevo camino. Qué es lo que te hace levantar en las mañanas? ¿Qué es lo que hace que te levantes por las mañanas? Inicialmente, pues lo que yo considero que es más importante y normalmente para todo el mundo, pues es ese amor que dan los hijos, que da la familia, me da mi esposa, que me dan mis padres. Entonces, para mí, sí, lo más sagrado e importante, el motor de mi vida, pues es mi familia. Después de esa experiencia que te conté, nació otra niña, entonces tengo dos niñas, una de 14, una de 9, y eso es lo que me mueve, no solo por ellas, sino también por la humanidad, como ese granito de arena de todo el amor y todas las enseñanzas que yo le doy a mis hijas, ellas la van a replicar a futuro cuando sean grandes y ellas me admiran en lo que yo estoy haciendo, que así sean pocas personas que uno empieza a despertar, es una chispa que se va abriendo y se va abriendo y se va expandiendo. Entonces eso es algo muy bonito, abrir conciencias, despertar a la humanidad, es muy lindo. ¿Cómo le cambia la vida a una persona cuando empieza a meditar de forma consistente o continuada? Como decías al principio, este año ha sido bastante duro en general para todo el mundo y hay muchísima gente en depresión, en angustia, en ansiedad. Entonces, casualmente este año he tenido varios casos en los que me llaman y es como un antes y un después, ¿no? Me llaman así, he guardado pues para mí mismo, porque obviamente no es para vanagloriarme ni nada por el estilo, pero he guardado como esos audios al principio de la gente que me llama desesperado: Hernando, estoy en una depresión profunda, sobre todo en la época de cuarentena que fue tan terrible, ahí se enfrentó mucha gente con sus demonios, entonces estoy muy mal, Hernando, ayúdame. Hacemos todo el tema de meditación, les enseño el tema de los chakras, los chakras dentro de la meditación, todo el tema, y ese después, ellos mismos me dan también el testimonio de
cómo cambiaron, de cómo ahora se sienten sin miedo, ahora se sienten sin depresión, sin angustia, ahora sienten que hay una verdad, que ese miedo no estaba fundamentado. Yo lo resumo en una canción de Gustavo Cerati que dice: dulce es este viento, sopla tu corazón, arrastra olvidos y no regresa. Qué bonita forma de resumirla. Está con nosotros Nelly, nos está preguntando, volviendo al tema de los chakras, nos está preguntando cómo mantener los chakras alineados. ¿Qué es eso de la alineación de los chakras, Hernando? Para que la gente lo entienda. Claro, es como un reloj. Cada círculo está conectado, así como un reloj que tiene y que va rodando así. Entonces, claro, si uno se Como unos bloquea, engranajes, digamos, como si fueran como unos engranajes. engranajes, exacto, como los engranajes de un reloj. Entonces, si un engranaje se queda quieto, pues el otro tampoco se puede y el reloj pues se para. Entonces, eh, en general, el bloqueo más grande que hay, que hace que se bloquee ese engranaje, es el miedo, que este año en particular lo hemos vivido muchísimo, ese miedo a la muerte, ese miedo a la pobreza, que son los miedos más fuertes, el miedo a la enfermedad. Entonces, si empezamos a detectar eso, empezamos a crecer y a darnos cuenta que no debería haber ningún miedo, porque pues los que creemos en Dios, que somos la mayoría, sabemos que en Dios está todo, con Dios no hay enfermedad, con Dios no hay miedo, con Dios no hay pobreza, con Dios. Entonces, si empezamos de abajo hacia arriba, que precisamente el que genera el mayor bloqueo afecta precisamente al primero, y el primero, pues de ahí para arriba, todos los chakras se bloquean. Entonces, inicialmente es eso. Si liberamos el miedo, empezamos a alinear los demás. Hay un video que me encanta de una serie que se llama, es para niños, o entre comillas para niños, que se llama Avatar, pero no es el Avatar de la película, que se llaman igual, el Avatar de esos, que también es espiritualmente es muy buena, pero se llama igual, se llama Avatar. Y en esa serie explican cómo es como si fueran diferentes estanques, y el primer estanque está bloqueado. Entonces, el agua intenta pasar por todos los estanques, cada estanque representa un chakra, pero el primero está cerrado, entonces no deja pasar, entonces desbloquean el primero y empieza a pasar todo el agua así. Entonces, alinear los chakras es básicamente quitar el miedo, y de ahí para arriba, cada chakra se bloquea por diferentes emociones. Pero si ya no tienes miedo, todos los demás son mucho más sencillos de alinear, porque ya el miedo arrastra. Si ya no tienes miedo, se arrastran y prácticamente se alinean los chakras. Entonces hemos de empezar por el miedo y cada uno de los chakras se desbloquea, digamos, desbloqueando otro tipo de emociones adicionales a las Exacto. al miedo, como tú Sí. comentabas. Sí, y es que también el bloqueo es como de abajo hacia arriba, o sea, como eh, el primer chakra está relacionado con tus piernas y con el primer hueso de la columna, o sea, como con toda esa parte, digamos, estructural inicial. Y entonces, si tú no puedes caminar, digámoslo así, si no te puedes mover, pues difícilmente el que sigue es el sexual. Entonces, ¿cómo vas a poder, digámoslo así, tener sexo si no te puedes mover? ¿Sí me entiendes? Entonces, si desbloqueas el primero, y también el primero es muy físico. Entonces, si estás físicamente bien, puedes trabajar, te puedes moverte, empiezas a ser atractivo al sexo opuesto, entonces ya puedes tener sexo, el segundo chakra. El tercero son los deseos, entonces, claro, uno de los deseos más fuertes es el sexo, entonces el tercero está en el plexo solar, en la parte del estómago también, que representa como tu hambre, pero no solo el hambre física, sino como el hambre de vivir, las cosas que deseas, lo que necesitas, tu profesión, el dinero. Y ya cuando tienes esas tres cosas, sigue subiendo y ya llega al corazón. Entonces el corazón ya no es solo tus deseos físicos, sexuales y materiales, sino ya es el deseo de ayudar a los demás, el deseo de contribuir, de ser una parte activa de la sociedad. Y luego ya siguen ya un poco los chakras superiores, que son un poco más etéricos, no son tanto
físicos, sino más etéricos, el poder del verbo, del habla, que es el de la garganta, el del tercer ojo, que ya es como de la proyección, como el sexto sentido, y por encima el de la corona, que es básicamente ya toda la parte espiritual y lo que somos un grado más arriba. Em, Tú cuando ves a una persona que acude en tu ayuda, si la puedes ver físicamente o la ves por una cámara, puedes ver ya, en función de lo que estás viendo, puedes ya intuir qué es lo que le está pasando a esa persona. O en otras Sí, palabras, cuando la gente vamos por la calle, en función de cómo se mueven, en función de qué dicen, qué hacen, puede uno empezar a incluso a vislumbrar cómo tiene sus chakras. Digo, sí, disculpa ya. si digo algo que es una barbaridad, ¿no? No, 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 total, total, lo que estás diciendo es muy cierto. De hecho, se relaciona mucho con la fisiología, la postura, lo que habla, lo que dice, cómo se mueve, cómo se expresa. Así se puede ver qué chakra está bloqueado. Obviamente, más personalizado cuando lo que te dije, cuando te dejan un mensaje o cuando puedes establecer una comunicación, tú puedes sentir qué es lo que lo está afectando más. Entonces, si son sí, pues si te lo expresa, pues es casi que directamente, no, es que tengo problemas de comunicarme, no puedo hablar, entonces claro, ahí directamente pues tengo un problema del chakra de la garganta, pero y así con cada, digamos, problema que expresa, pero lo que decías con la fisiología, de hecho, con la tecnología nos generamos bloqueos nosotros mismos, o sea, el simple hecho de andar con los celulares así, todo el tiempo así como agachados así, estamos bloqueando el chakra del corazón con la sola postura, porque aquí estamos haciendo un bloqueo así, al cerrar los hombros así para usar el celular así. Obviamente estoy exagerando un poco el movimiento, pero igual lo estamos haciendo. En cambio, una persona que esté así como sacando pecho, todo eso, pues ahí ya está expandiendo en la respiración también. Hay muchas personas que no saben respirar, que simplemente respiran en modo automático, pero uno de los secretos de la meditación precisamente es esa inhalar profundamente y exhalar, que muchas veces no lo hacemos. Cada vez hay menos árboles en las ciudades, disfrutar de la naturaleza, caminar en la hierba, todo eso. En definitiva, la respuesta es un sí rotundo. O sea, la gente se ve que está bloqueando sus chakras en muchas actitudes de cómo camina, de cómo se mueve, de cómo se expresa, de lo que siente. A simple vista, se puede ver qué problema está teniendo cada persona solo con la fisiología. Me estaba acordando de algo, no sé si lo comentamos la última vez que nos vimos, pero me gustaría exponer esto porque creo que una de las, digamos, una de las partes de la sociedad más sensibles, y tú has hablado de los niños en varias ocasiones, ¿no? Y justamente con lo que está pasando en el mundo, creo que los niños también están pagando su peaje con lo que está pasando en el mundo, ¿no? De diferentes formas y seguramente, obviamente ven el mundo diferente a los adultos y por tanto también lo interpretan de forma diferente. Nosotros con nuestra fundación con Niños Sabios, una de las cosas que hacemos en nuestros talleres, ¿no? Es de hecho hacer meditaciones con los niños, ¿no? Y hemos tenido experiencias maravillosas. Y obviamente no quiero dar mi opinión ni quiero explicar nada, sino me gustaría conocer tu opinión, ¿no? ¿Qué pasaría en el mundo si los niños desde pequeños, realmente desde pequeños, 5, 6, 4 años, empezaran a meditar de forma sistemática? Es lo ideal, es lo que deberíamos hacer como sociedad, porque de hecho, pues soy maestro de meditación. Bueno, tuve una experiencia un poco anterior a esa, digamos, fue como un redespertar la historia que te conté del bebé que perdí. Pero inicialmente, a mis 17 años fue cuando tuve como un primer despertar y aún así yo considero que era un poco tarde. O sea, el despertar debe ser a una edad muy temprana y la meditación ayuda a abrir eso, quitarnos esa venda de los ojos, que precisamente es literal, el tercer ojo es como el que se bloquea y cuando despertamos, abrimos ese ojo así como el cíclope y puede ver eso, ese mundo superior que hay que tiene muchas cosas. Claro, los niños idealmente deben meditar desde muy temprana edad. El único tema es que, claro, un niño es muy, entre comillas, hiperactivo.
Entonces lo que se recomienda para los niños es meditar pocos minutos de acuerdo a la edad. Es decir, si tienes 5 años, solo medita 5 minutos, si tienes 6 años, 6 minutos, 7 años, 7 minutos. A mis hijas les entregué su sonido primordial muy chiquiticas y eso es una campaña precisamente que está haciendo el Centro Chopra, que el sonido primordial a los niños se los da gratis. Niños menores de 12 años, el sonido primordial es gratis. Y a mí me encanta activarles sonidos primordiales a los niños. El sonido primordial es la vibración del momento de tu nacimiento. O sea, en el momento que tú naciste y que se puede pues detectar de acuerdo a una fórmula que hicieron maestros Vedas hace más de 5.000 años, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, se detecta ese sonido, esa vibración que se generó en el universo, que si se te entrega desde muy temprana edad, empiezas a tener un propósito desde muy pequeño, a entender tu verdadero propósito. Imagínate, yo ya después de los 40, después de que había desperdiciado, entre comillas, no es así, obviamente, porque van a decir, no, pero es que usted pues trabajó y hizo su familia, claro, claramente, o sea, y seguramente mi destino era ese, primero hacer esa vida, digamos, normal y trabajar en el sector financiero, eh, y agradezco a mi vida cada cosa que viví, pero siento que este es mi verdadero propósito, llevar, ahora soy escritor, escribo libros, enseño cosas, ayudo a las personas de una forma mucho mayor porque antes prácticamente me ayudaba solamente a mí. Entonces, si yo hubiera hecho eso desde niño, claro, de pronto eso hubiera sido aún mucho más grande y pues los niños que puedo enseñarles y darles ese sonido primordial, enseñarles a meditar, ellos con seguridad van a ayudar también a otras personas en el futuro, claro. ¿Qué diferencia hay entre enseñar a meditar a un adulto o a un niño, según tu experiencia, Hernando? Pues la ternura, ¿no? O sea, los niños son muy tiernos y mucho más expresivos. Eh, Me encanta meditar, mi hija tiene 9 años ya y cuando ella medita, cuando termina dice, wow, wow, papi, fue increíble. O sea, claro, son mucho más expresivos y es muy lindo como la experiencia que ellos transmiten y pues son mucho más puros, ¿no? O sea, los pensamientos que ellos tienen pues son hermosos. Entonces, básicamente es la forma como lo expresan y lo que potencialmente pueden llegar a tener porque se conectan, digamos, más fácil a la fuente que nosotros como adultos. Esos sonidos de los que estás hablando son sonidos, o sea, para que la gente nos entienda mejor, son cantos, son sonidos vocálicos, son canciones, ¿qué son exactamente? Sí, sí, son mantras un poco medio cánticos, tienes razón. Se pueden hacer como una especie de cántico al decirlo, son cortos, o sea, normalmente están compuestos de tres palabras cortas. Siempre incluyen el mantra primordial que es Om al principio, es decir, es Om, una semilla que es la que es única para ti, y otra parte al final y solamente esas tres palabras y normalmente se pueden repetir o simplemente como las escuchas y ya o se pueden hacer como un cántico. Básicamente es eso, es un mantra que repites en tu mente y que te va conectando con la fuente. O sea, al repetir un mantra vas generando una vibración que es contraria a los pensamientos. Entonces, claro, los pensamientos siempre están ahí, pero entonces se van generando como dos fuerzas al tiempo, dos fuerzas en las que estás pensando y estás repitiendo el mantra y el mantra y el mantra, y hay un momento en que se chocan, y cuando se chocan es como cuando se chocan dos nubes y se genera un rayo. Entonces en ese momento del rayo, eso es lo que se denomina el gap, que es la brecha. En el momento que logras ese silencio y te conectas, escuchas por fin a la fuente, a la fuerza. Y esa fuerza, esa fuente, te has referido a la fuente también antes cuando hablabas de los niños. ¿Qué es? ¿Dónde está? Es la conciencia suprema, ¿no? O sea, pues lo que nosotros llamamos Dios, eh, pero es como esa conciencia que por eso le quise decir fuerza, porque precisamente le había comentado un poco extra micrófono que me encanta la Guerra de las Galaxias. Y ahí hablan mucho, sobre todo en los primeros capítulos, episodio 1, episodio 6
particular más el 4, 5 y 6, que fue como empezó la saga, de la fuerza, que la fuerza es lo que nos une, esa gran vibración, esa fuente, que es lo que nos conecta a todos. O sea, no hay un nosotros versus ellos, o sea, es todos nosotros somos una vibración, junto con la naturaleza, con los animales, con los minerales, es la conciencia suprema, o sea, nosotros somos parte de esa gran conciencia, sino que en lo limitados que estamos pensamos que somos los enemigos de uno, los enemigos del otro, siempre tratamos de imponer nuestra voluntad y todo, pero al final es todo en conjunto. Entonces, la unión de todos, nosotros somos esa partecita del todo. Entonces, es como darnos cuenta que no somos la gota, sino que somos el mar. No somos la gota, sino que somos el mar, nosotros mismos. Ujú. Muy, muy profundo. Sé que eres escritor, es decir, que has tenido la paciencia y la sabiduría de plasmar en libros pues tu experiencia, ¿verdad? No sé si los tengas a la mano o si puedas comentarlo con nosotros. Sí, sí, aquí los tengo, Ah, buenísimo. están aquí mis dos libros. El primero se llama De la locura a la sabiduría, eh, que te decía al principio, a mis 17 años tuve una experiencia muy fuerte también. Antes, digamos, de empezar la universidad, de empezar a estudiar ingeniería de sistemas y eso, una experiencia espiritual profunda que mis padres pensaron y confundieron con que yo estaba consumiendo drogas o que estaba por un mal camino. Entonces, pues estaban muy preocupados y me llevaron a un psiquiatra. Terminé en un instituto psiquiátrico durante pues un tiempo, casi 6 meses, antes de empezar la universidad. Entonces, por eso le llamo De la locura a la sabiduría, como plasma un poco autobiográfico toda esa vivencia que me ayudó a despertarme, un primer despertar, pero que me di cuenta que no era el momento, sentía mucha presión de la gente, en ese momento no se podía mucho hablar de temas espirituales, era un poco más sociedades secretas, tú sabes, los rosacruces y cosas así que se hablaban de temas esotéricos, los chakras, eso, o sea, hablar de los chakras era de locos, o sea, eran libros muy pocos y muy ocultos y cosas así, pero con el paso del tiempo pues ya ahora está mucho más abierta la conciencia, se habla de estos temas casi que en una cafetería puedes escuchar a las personas hablando de temas espirituales y cosas así. Entonces, ese camino lo plasmé así como de la locura, literal de estar loco, de estar en un instituto psiquiátrico, a la sabiduría, que es el camino que estoy llevando con la espiritualidad, con la meditación y tratando de llevar a la gente en ese mismo camino que claramente no quiere decir que yo sea sabio, sino que vamos y llevamos a la humanidad hacia el camino de la sabiduría, del despertar. Y me gusta tanto ese término que el segundo libro lo volví a incluir, el hombre y el sabio. Y aquí hago una referencia que me encantaba cuando era niño, el llanero solitario. Entonces, esa pareja como el indígena y el americano, donde era Toro y el llanero solitario, entonces creé dos personajes pues basados en ellos, que se llaman Búfalo y el enmascarado, donde Búfalo es un maestro indígena, eso es lo que se ve en la portada, así el maestro indígena cabalgando, y es un chamán indígena que le enseña al enmascarado toda esa sabiduría ancestral de la tierra, de la ayahuasca, que es una planta, que es el yagé, que yo he hecho ya 2 experiencias de yagé y son impresionantes, te conectas con la naturaleza, te conectas con la madre tierra, te muestra lo que hay realmente, te muestra que tú eres mucho más que tu cuerpo, te muestra toda tu parte espiritual, te lleva por tus miedos. Es una experiencia en donde pasas del cielo al purgatorio, al infierno y te devuelves al presente. Entonces es muy fuerte, entonces explico también un poco ese viaje que hice yo también, lo explico metafóricamente en este libro, en El hombre y el sabio, y en La locura de la sabiduría, pues lo explico también que hice ese viaje y todo lo que me aportó también para el camino de la espiritualidad. Wow, impresionante, me encanta la historia. En cuanto vi, la verdad es que el mundo de los indígenas, como se llaman aquí, los americanos nativos, ¿no? Sí, Es un mundo apasionante que daría seguramente para varios programas.
las personas que quieran saber más de ti, que estén viéndonos, me imagino que con todo lo que está pasando, pues estarás contactando a mucha gente en línea, ¿no? Estarás conectando con gente en línea. Claro, claro que sí, mi página y donde regalo a las personas un documento, un ebook que yo creé sobre todos los chakras, sobre cómo despertarnos y todo, la encuentran en www.tutribuholística.com. Esa es mi iniciativa. Estoy en todas las redes con el mismo nombre. Mi canal de YouTube se llama Tu Tribu Holística. Y en Instagram es donde más publico partes de esa sabiduría del chamán, las expreso en pequeñas frases y pues hay también videos, al igual que en YouTube y en Facebook. Tu Tribu Holística, arroba Tu Tribu Holística en Instagram, Tu Tribu Holística en Facebook y Tu Tribu Holística en YouTube. Ahí encuentran videos. En la página regalo de ese libro, si te suscribes, pues te va a pedir obviamente tus datos, tu nombre y tu correo simplemente para que puedas bajar el ebook y para que puedas contactarme ya sea por vía correo o también por mensaje directo por Instagram. De esa forma me han conectado. Simplemente me mandan un mensaje por Instagram o por correo después de el, que reciben el ebook gratis que está en la página. Y sí, así hemos ayudado lo que te decía. Ese antes y ese después es muy bonito y se siente uno muy bien de ayudar a una persona que hacía un mes, 2 meses estaba en una depresión profunda y ahora siente toda esa fuerza vital, se siente más tranquilo, siente que todo va a estar bien. Lo que te decía, ya se olvidan todos esos miedos y ahora ves la perspectiva mucho mejor. Ya para acabar, me gustaría que aprovecharas la oportunidad, si no tienes inconveniente, en darle un pequeño consejo. ¿Qué nace de ti en este momento para compartir con la audiencia que te está viendo y la que va a ver la grabación posteriormente, Fernando? El consejo que les doy es busquen meditar, intenten meditar y el chakra más importante en estos momentos es el chakra del corazón. Les voy a dar un mantra que es el mantra del corazón, es YAM, la letra Y, la letra A y la M, YAM. Es muy sencillo, o sea, meditar de esa forma sirve para abrir el chakra del corazón con las manos unidas, así, en posición de oración. Dicen que porque hay gente que piensa que meditar es como un tema del hinduismo y el budismo no tiene nada que ver con la religión, es simplemente una herramienta, al igual que la oración. Y simplemente les digo, cuando estás orando, estás hablando con Dios y cuando estás meditando, estás escuchando a Dios. Entonces hacer, como en este momento tú me estás escuchando, hay momentos que yo te escucho, así es igual con Dios. Hay momentos en que, bueno, le hablas, le pides cosas como a tu padre, pero hay momentos que debes escuchar a tu padre. Entonces, cierras los ojos, pones las manos de esta forma, inhalas profundamente, exhalas y repites mentalmente YAM, YAM, la letra Y, A y M, YAM, YAM. Y eso lo puedes hacer sobre todo en momentos en los que sientas como esa angustia, esa depresión que está en este momento en el mundo, en esa baja vibración. Yo recomiendo meditar recién te levantas, o sea, apenas abres los ojos, que sea lo primero que hagas. Y antes de comer, 6 de la tarde, antes de comer, y si puedes también incluso a mediodía, antes de almorzar, la luz del sol trae una vibración muy fuerte, entonces eso también te ayuda y es muy sencillo, así una clase de meditación de 1 minuto. Pones las manos en posición de oración, te sientas con la espalda recta, inhalas y inhalas profundamente repitiendo el mantra YAM. Puedes empezar con 5 minutos y después lo vas ampliando, así de sencillo. Buenísimo. Bueno, pues en el nombre de Expansion Network y en el mío propio, Hernando, ha sido un placer volver a verte y gracias por compartir todo lo que has compartido con nuestra audiencia esta noche. A mí me encantó pues que volviéramos a conectar. Casualmente habíamos estado en otro canal y otra vez coincidimos. Muy chévere que así es la vida, nada es casualidad, es causalidad y volvimos a encontrarnos. Me encantó también lo que hicimos anteriormente y pues muy agradecido por esta oportunidad de estar en Expansion Network y volver a hablar contigo y compartir con la gente un poquito de estos conocimientos.
Namaste. Por supuesto. Namaste. Muchísimas gracias y otra vez a todos vosotros los que nos estáis viendo, gracias por estar aquí. Seguro que habéis disfrutado de esta conversación con Hernando, tanto como nosotros. Una conversación que de hecho, pues creo que ha abierto muchas posibilidades para muchas personas. Muchísimas gracias otra vez, Hernando. Y como sabéis, pues bueno, continuamos viéndonos aquí todos los días, siempre pues intentando ayudaros a acelerar la conciencia, la vuestra y la del resto de la humanidad. Un placer estar aquí en Expansion Network, yo desde Estados Unidos y hoy desde Bogotá, Colombia, Hernando Camargo. Un abrazo para todos y hasta pronto. Chao.